Hola, buenas tardes de nuevo. Aquí estamos, mi nombre es José Carlos López y vamos a hacer hoy la tercera sesión del mes sobre opciones. Hoy tocaremos el tema de Colcubierta y vamos a hacer un poco un repaso también sobre aspectos prácticos de la aplicación de estrategias sobre opciones, sobre todo para entender la parte de la volatilidad, cómo afecta al mercado bueno, y les pondré algunos ejemplos, digamos, de hechos o situaciones, ¿no? Que les va a permitir un poco poder ver desde un punto de vista más cercano, es decir, a qué situaciones se pueden enfrentar en un momento determinado según los diferentes niveles de volatilidad. Vamos a separar la parte de la presentación en tres partes. Vamos a entrar en algunos aspectos teóricos en la primera parte, vamos a entrar en el modelo de Colcubierta. En la segunda parte aprovecharemos también para meter algunas estrategias para que puedan entender un poquito mejor el funcionamiento. Y finalmente lo que vamos a hacer es abrir un turno de preguntas donde me podrán preguntar cosas y yo responderé online a todas sus dudas o cuestiones, ¿no? Eh, Así, para empezar, me gustaría eh, darles unos cuantos aspectos que me parecen, o notas, ¿no? O tips, ¿no? Que pueden ser fundamentales a la hora de tomar decisiones sobre el mercado y sobre todo para entender un poco el mundo de las opciones y en qué nos basamos, ¿no? Entiendo que algunos de ustedes, probablemente no sé cuántos ni en qué número, ¿no? Es decir, ya tienen experiencia en el mercado de opciones, otros serán novicios en esta área, pero bueno, les puedo asegurar que no es complicado, ¿no? Aparentemente hay terminología que es un poco quizás al principio confusa, pero el proceso de aprendizaje y el motivo de estos webinars es precisamente facilitarles el entendimiento de esas variables que hacen que los precios sean de una manera en el mercado y sobre todo para que aprendan un poco a la aplicación de modelos con opciones que les van a ayudar muchísimo en sus temas de control de riesgo y sobre todo para optimizar sus resultados en el mercado, ¿no? En ese sentido, a mí me parece muy importante, es algo que en algunos webinars hago incidencia, en otros, bueno, nos metemos directamente en materia, ¿no? Es decir, cuando estamos trabajando en opciones, lo más importante es definir un plan, ¿no? Es decir, la manera de enfrentarse a los mercados derivados tiene un formato, lo que yo llamo pensamiento lateral. No podemos ver el mercado solamente en términos de dirección, sino que tenemos que ver otras variables que están y que inciden y que tienen una influencia fundamental en el comportamiento del mercado. Cosas como la volatilidad, la elección del tiempo o del vencimiento de la opción que vamos a coger, los strikes a la hora de definir nuestra estrategia, es decir, tratando un poco de acotar lo que es razonablemente posible. Por ese motivo, un poco, si veis en esta diapositiva, definimos, lo primero es definir un plan. Básicamente, definir un plan tiene que ver cuál es la visión del mercado, la visión que en un momento determinado cada uno cada uno de ustedes podéis tener sobre el mercado. La segunda es elegir la estrategia, es decir, la estrategia no tiene por qué ser la mejor para ese plan. La estrategia lo que tiene que permitir es optimizar los resultados. Puede ser que estemos cubriendo una cartera o puede ser que estemos tomando una posición de riesgo con una opción vendida, sin cobertura. Es decir, va a depender un poco. Hay un link muy claro de la definición del plan con la elección de la estrategia y existe cada una para cada tipo de inversor en lo que se llama su apetito de riesgo, ¿no? Es muy importante también entender, no por hacer estrategias más complicadas se va a tener más éxito. Yo les sugiero que empiecen a pensar, cuando empiecen en opciones, en simplicidad, no en hacer estrategias donde hay determinados parámetros que pueden estar fuera de su control, ¿no? Por eso en el proceso de aprendizaje lo más importante es entender todas estas variables que van a incidir sobre su elección de estrategia para que puedan optimizar bueno, los resultados, ¿no?
Obviamente, es decir, dependiendo del tipo de estrategia y dependiendo de su plan y de su visión del mercado, es muy importante focalizar aquellos factores que influyen en esa estrategia. En algunos es la delta, en otros puede tener mayor importancia la vega, en otros el factor tiempo puede ser crítico a la hora de tomar su decisión o la gestión del riesgo de la estrategia. Por eso es importante cuando se elija la estrategia entender qué factores de riesgo influyen en ese tipo de estrategia, ¿no? Y finalmente, uno de los aspectos, no por ser el quinto, el menos importante, es poder parametrizar las condiciones de salida. En opciones o en derivados, y este es un consejo personal que les doy por mi experiencia, no hay que esperar a que pasen las cosas para que uno empiece a pensar, sino tiene que pensar antes y crear las condiciones y saber, en cualquiera de los casos, poder entender que en determinadas condiciones del mercado tenemos que tomar una decisión de una manera automática. No hay que, básicamente de lo que se trata es de eliminar el componente emocional del proceso de toma de decisiones. Y si estamos en una situación determinada de riesgo, si hemos sido capaces con anterioridad a parametrizar las condiciones de salida, es decir, si pasa esto en la volatilidad, si pasa esto en el mercado, si el mercado toca este nivel, esta será mi acción. Y en ese momento no hay que pensar, hay que ejecutar ese plan que hemos definido. Bueno, una vez que hemos entrado en estos cinco conceptos claves, eh, quiero que tengan muy claro que cuando hablamos de opciones realmente hay tres factores fundamentales. Esos tres factores fundamentales de los que tenemos que hablar es el strike o precio de ejercicio que elegimos. Bueno, aunque lo vamos a ver un poquito luego en el caso práctico, ¿no? Es decir, el precio de ejercicio tiene que ver, está enlazado directamente con el plan, ¿no? Es decir, si estamos muy cerca del dinero o muy fuera del dinero o simplemente estamos at the money, si queremos aprovecharnos del timing en un momento determinado de un pico de mercado, simplemente si queremos estar lo más neutrales posibles en el mercado. Con lo cual, la elección del precio de ejercicio es uno de los elementos fundamentales como factor de riesgo en la toma de decisión de una determinada estrategia. El segundo, más importante incluso tal vez que el primero, es entender la volatilidad, entender cómo va a influir la volatilidad en nuestra estrategia, cómo va a influir la volatilidad en los resultados de nuestras opciones vendidas o compradas. Es el efecto, digamos, de la vega. Y finalmente el tiempo al vencimiento. Hay que elegir, es decir, en el plan y en esa estrategia que podemos definir, vamos a definir, oye, vamos a operar con el primer vencimiento, con el segundo vencimiento, con el tercer vencimiento. Es decir, esto forma parte también de un elemento muy importante dentro de la estrategia, que es durante cuánto tiempo vamos a permanecer en el mercado. Finalmente, y en color azul podéis ver los puntos 4 y 5, que son los dividendos y los tipos de interés. Los dividendos no son realmente importantes, y hago ese matiz de importantes, porque están intrínsecamente ligados a los precios de las opciones. Es cierto que hay dos periodos de tiempo, que son normalmente junio y normalmente enero, donde existe pagos masivos de dividendos, con lo cual si operamos en índices, lo normal es que tengamos una base de descuento, es decir, que el mercado de contado, lo que es el índice, esté cotizando a un precio diferente del futuro. Y normalmente, como los dividendos están intrínsecamente ligados al precio del futuro, veremos digamos, hay una base, ¿no? que se descuenta en ese precio, ¿no? Y ahí están los dividendos. Si operamos sobre acciones directamente, es importante considerar el periodo de pago de opciones. Si tenemos un tipo de vencimiento donde en medio nos pilla unos dividendos, esto va a estar descontado dentro de lo que es el precio de las opciones, porque simplemente con la fórmula Black-Scholes ya descuenta ese parámetro, el tema de dividendos. Bueno, y tipo de interés. No es tan importante porque realmente los tipos de intereses, es decir, el tipo de interés, lo que sería la RO, tiene un efecto sobre el mercado, sobre la valoración de la opción, pero no vemos cambios bruscos. Si es posible decir ahora tenemos tipos negativos en el Euribor, pero no es normal que veamos 5 puntos de movimientos de un día para otro, con lo cual solamente si tomásemos decisiones de opciones a muy largo plazo, opciones sobre bonos, tendremos que considerar el tipo de interés como un factor realmente importante dentro de lo que es nuestra toma de decisión. Pero si estamos hablando de opciones sobre acciones o estamos hablando de opciones sobre índices, el factor del tipo de interés en plazos más o menos cortos, hasta 3-6 meses, no debe tener una incidencia tan importante y probablemente no será el elemento en el que nos basemos para manejar el perfil de riesgo. Sí es bueno saberlo, pero ya está. Eso en cuanto a
a cómo definir la estrategia en cuanto a los cuáles son las variables fundamentales que vamos a tener que considerar. Y luego finalmente, esto sí, esto es necesario saberlo, esto es necesario conocerlo, esto es necesario entenderlo. Cuando uno opera con opciones, es el significado de la delta, el significado de la vega, el significado de la teta, el significado de la gamma y el significado de la rho. En ese sentido, es decir, por hacer un breve resumen, ¿no? Es decir, la delta nos va a marcar la velocidad o dirección del mercado, la vega lo que nos va a decir es cómo se mueve el precio de una opción cuando se mueve la volatilidad. La teta lo que nos dice es cómo varía el precio de una opción según pasa el tiempo. La gamma es la aceleración y tiene que ver con el movimiento de delta de ese número 1, es decir, cómo se mueve el precio de una opción cuando se mueve un punto subyacente. Y hay que tener cuidado con la gamma, sobre todo cuando estamos apalancados o hiperapalancados, es decir, cuando el nivel de apalancamiento que estamos utilizando es muy grande. No hace falta decir, si estamos operando en un futuro del Eurostoxx, como el multiplicador es 10 y el mercado está a 3.600, realmente estamos operando por 36.000 euros, ¿no? Es decir, multiplicar por 10 el índice. Si estamos operando en el SP, pues hay el factor multiplicador es 100 y, bueno, depende un poco del mercado en el que estemos operando y eso hay que entenderlo. Pero sí es importante entender que la gamma nos va a indicar cómo se mueve la delta. Entonces, si la gamma nos indica cómo se mueve la delta, una gamma muy grande, es decir, puede tener una influencia muy directa en la delta y hiperapalancar o tener resultados hiperacelerados en nuestra delta y consecuentemente en un momento determinado, igual que nos puede ayudar a la gestión del riesgo, también nos puede perjudicar y eso hay que considerarlo muy bien, por eso hay que entender muy bien lo que es la gamma. Y finalmente la RO. Bueno, el RO, el tipo de interés es el efecto cómo se mueve el precio de una opción cuando se mueve el tipo de interés. Bueno, una vez hecho esto, vamos a entrar en un aspecto, uno de los aspectos fundamentales cuando definimos la estrategia. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, bueno, pues simplemente pues para entrarnos en lo que es la call cubierta, ¿no? Para entrar en lo que es la call cubierta vamos a definir la siguiente, bueno, esto es un dibujo antiguo, vamos a suponer que no tenemos nada en el mercado, ¿vale? Bien, si no tenemos nada, no tenemos nada, vemos el gráfico vacío, ¿bien? Para hacer la call cubierta, bueno, hemos considerado aquí diferentes vencimientos, unos estándares como solemos hablar. Bueno, veis que octubre ya ha pasado, esto está en -6, este no vamos a utilizarlo. Estamos en noviembre, o vamos a poner el expire, vamos a poner la expresión 20 de noviembre. Aquí. No, ya tenemos ahí 25 puntos. Bien, 25 días, bien. Vamos a suponer, es un caso práctico, ¿no? Donde el mercado está a 3.600, es decir, tenemos un vencimiento 20 de noviembre, nos quedan 25 días para la expiración y tenemos una volatilidad de 10 puntos, tanto en las calls como en las puts. Tenemos un tipo de interés ligeramente negativo, menos 0,2. Bueno, y suponemos para nuestro caso práctico que vamos a ver tipos de dividendos cero, ¿no? Podría haber, es decir, si estamos hablando hasta noviembre, todos aquellos, puede haber una base, puede haber, es decir, acciones que compongan el índice que paguen dividendos, en cuyo caso tendríamos ahí unos puntos que descontarían el precio se descontaría el precio del futuro, con lo cual el precio del futuro estaría cotizando por debajo del precio de contado. Bien. Una vez dicho eso, es decir, ¿qué es la call cubierta? La call cubierta básicamente es tomar una posición larga. Vamos a poner aquí, por ejemplo, donde pone el vencimiento, vamos a poner el primer vencimiento, que el primer vencimiento es el 20 de noviembre. Vamos a colocarnos en una posición larga en este caso podría ser el índice o podría ser cualquier acción, estamos hablando de una simulación. Esa sería la exposición de riesgo en el mercado. ¿Qué es lo que hacemos además de comprar una opción call y como todos aquellos que vieron el anterior que asistieron al anterior webinar y que en cualquier caso está en la página, está en el canal de YouTube donde yo subo todos estos webinars que suelo hacer. Y vendemos una opción call. Vamos a poner que vendemos una opción call. Si vendemos una opción call, en este caso, si el mercado está a 3.600, compramos el futuro o el contado o la acción a 3.600. Es decir, en el momento actual, ¿no? Vamos a suponer que vendemos una opción call y elegimos vender la call 3.600. Entonces, al poner ventar, ¿qué es lo que tenemos? Realmente lo que tenemos es una posición sintética. Tenemos una venta de put. Ya sabéis, y si no lo sabéis,
solamente hace falta revisar un poco los artículos que están publicados en la página web, es decir, la posición sintética de la compra de un futuro o un índice o una acción y vender una opción call, lo que nos da es una opción, la posición sintética es una opción put vendida. Por esta opción put ingresamos 41 puntos. Si analizamos esta operación, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Voy a hacer aquí una operación, voy a ponerle, si a los 41 puntos los divido por 3.600, me va a dar un número, un 1,1. Vamos a poner porcentaje. Y vamos a meter unos decimales porque vamos a necesitar. Nos daría, ¿qué nos está diciendo esto? Que de aquí en 25 días, es decir, perdón, vamos a poner aquí, esto es el 1, perdón. Disculpad, el vencimiento es el 1, no es el segundo vencimiento. Hemos vendido el 20, el 20, el 20 de noviembre, ¿vale? Bien, entonces nos daría un 1,0. Nos está diciendo que al vencimiento del 20 de noviembre con una volatilidad del 10, la razón por la que el precio salía diferente frente al ser el mismo vencimiento es porque la volatilidad aquí es 11 y aquí la volatilidad es 10. Por esta razón, si ponemos aquí un 2, es decir, segundo vencimiento pero con volatilidad 11, el precio sale 41. Al poner el primer vencimiento pero con volatilidad, el precio sale 37,37. Esto significa que vamos a ingresar un 1%. ¿Qué significa eso? Eso significa que si el mercado en el vencimiento del 20 de noviembre termina por encima de 3.600, es decir, el mercado es alcista, me da igual que termine a 3.800, a 4.500, a 10.000 o a 3.600 o 3.601. En ese caso siempre vamos a tener la garantía, no, la seguridad de que vamos a recibir un 1% en términos de rentabilidad. Bien, una vez que hemos visto, esto sería para una opción at the money, pero en principio, es decir, vamos a pensar de una determinada manera. Sabemos que la volatilidad del mercado es 10%, ¿no? Como la volatilidad del mercado es 10%, decimos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el mercado se mueva en un determinado margen? Y decimos, hombre, vamos a sistematizar, o por poner un ejemplo, vamos a sistematizar una estrategia de call cubierta y en lugar de vender la call 3.600, vamos a pensar que el mercado tiene un margen de subida y creemos que el mercado va a ser alcista. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos vamos a lo que es nuestra calculadora de volatilidad, vamos a entender lo que significa la volatilidad. Y así enlazamos un poco. Vamos a poner que la volatilidad es del 10%. Si el mercado está a 3.600 y la volatilidad está a 10%, lo que nos está diciendo esta información es que existe una probabilidad del 68% de que el mercado se mueva a un día en un 0,6%, arriba o abajo. Significa que arriba subirá a 23 puntos o bien para abajo bajará a 23 puntos. ¿Por qué? Porque es un cálculo log normal, ¿no? Si nos vamos a 5 días, me dice que el movimiento sería 1,4. Si veis la fórmula, aquí lo único que he hecho ha sido dividir la volatilidad por la raíz cuadrada de 252. 252 sería el número de sesiones que tiene el mercado en un año. Si queremos saberlo, por ejemplo, en 10 días, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar ese 0,6% por la raíz cuadrada del número de días que va a haber, digamos, que tenemos por delante en el mercado. Y eso sería un 1,99%. Y ahí nos estaría diciendo que a 10 días existe una probabilidad del 68% de que el mercado se mueva entre 72 puntos arriba o 72 puntos abajo, o entre 3.672 y 3.528. ¿Vale? Bien. Como están viendo esto es simplemente un tema de definición. También si entran en la página web, no quiero dar demasiadas cosas por sabidas, ¿no? Pero si entran en la página web, en la parte de clientes, bueno, aparte de, vamos a entrar aquí en lo que es miembros, esto es para suscribirse,
Bueno, solo tienen que meter ahí su dirección de correo electrónico. Bueno, aquí en esta página, en la parte de miembros, aparecen un montón de artículos. En todos estos artículos hacemos referencia a todos estos de cómo calcular la volatilidad y calcular ese 68%. Bueno, no cómo calcularlo, es decir, por definición, qué significa la volatilidad desde el punto de vista matemático, ¿vale? ¿Qué nos está diciendo eso? Que a 10 días, a 2 semanas, es decir, la probabilidad de que se mueva el mercado es un 2%. Entonces vamos a aplicar y me dice, no, muévete 72 puntos. Vamos a coger y en lugar de vender la opción, vamos a pensar, ¿no? Es decir, que a 2 semanas vistas, es decir, el mercado se va a mover en ese rango y decimos, bueno, vamos a ver cuál es el escenario que podemos plantear, ¿no? Y decimos, en lugar de venderla a 3.600, vamos a venderla a 3.675. Es decir, vamos a subirle 75 puntos al strike at the money. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso solamente nos da un valor adicional de un 0,2%, es decir, nos va a dar 8,78 puntos. Pero sin embargo veis que el perfil, digamos, de la rentabilidad es mayor. ¿Por qué? Porque intrínsecamente está computando si el mercado termina por encima de 3.675 en el 20 de noviembre del 2017, es decir, a 25 días vista, la rentabilidad que voy a obtener va a ser, adicionalmente a lo que se mueva el futuro, un 0,2%, es decir, 8,78 puntos. Por eso hemos cambiado el perfil de riesgo. Lo que hemos hecho ha sido mover el riesgo a la derecha. Es decir, cuando hacemos call cubierta, lo que estamos diciendo es voy a mantener una posición en contado determinada en el índice o en el futuro, y voy a pensar, porque pienso que el mercado va a ser alcista, y voy a decirle que, digamos, que para mí el límite, digamos, de subida del mercado es 3.675, son 75 puntos. Automáticamente, lo que estaríamos haciendo es cambiando el perfil de riesgo de nuestra posición entre 3.600 y el 3.675. Y esto, en términos de riesgo, si veis aquí, en toda esta parte de aquí, nos diría cuánto estaríamos ganando en cada nivel. Cuando esto se ha encendido en verde, en fluorescente, es porque está metido la condición de que en este nivel es nuestro nivel, bueno, entre el 3.775 y el 3.850, estaría nuestro máximo nivel de beneficio. Y a partir de aquí, es decir, con una subida del 5% del mercado, es decir, esta sería nuestra rentabilidad, que veis aquí que esto es una línea plana, ¿vale? Y aquí nos estaría dando el perfil de riesgo. Veis una cosa que es interesante ver, ¿no? Es que con el mercado en 3.600, como habíamos hecho antes, si el mercado termina a 3.600, obviamente el nivel de beneficio será muy pequeño, será 29 puntos. Lo que nos está... Pero 29 puntos no, perdón, 29 euros, porque aquí ya está multiplicado por 10. Lo que nos está diciendo es que obviamente estaremos muy neutrales en el mercado. Nuestro riesgo empieza cuando el mercado baja, es bajista, ¿no? Bien, pues ya hemos entendido una cosa. Vender put, entre comillas, sintética, comprando el futuro y vendiendo la call sistemáticamente, es decir, nos permite crear un plan y una estrategia de mercado, ¿vale? Para hacerlo más visible, y poder entrar fácilmente en otro tipo de estrategias, yo les sugiero una cosa para, digamos, completar este webinar en el que estamos, ¿no? Váyanse a mi página web, pacienteinfruiters.com, y si entran en blogs y entran en blog José Carlos López, van a ver algo que vamos a contar ahora, pero vais a ver, aunque está escrito en inglés, vais a ver la estrategia de call cubierta sistematizada y simulada en un backtesting durante 18 años del mercado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver aquí. Vamos a ver dos aspectos muy interesantes de esta estrategia. Yo he hecho un ejercicio, que lo hago para que ustedes puedan ver el significado de la volatilidad, ¿no? Cuando digo que puedan ver el significado de la volatilidad, quiero decir lo siguiente, ¿vale? Como no sabemos cuál va a ser la volatilidad futura, quiero hacer un cálculo. Quiero saber, en base en un mercado real, en un backtesting, en base a a los criterios de volatilidad de la volatilidad en el mercado real, cuánto se ha movido el mercado y saber si yo aplico sistemáticamente vender una opción call a una fecha de vencimiento determinada
va a entrar dentro del dinero o no, es decir, voy a tener riesgo o no voy a tener riesgo. Entonces, les explico el ejemplo que he hecho aquí, para que entiendan mucho mejor lo que significa la volatilidad. Fíjense en este número, 24,51. Este 24,51, vean que es exactamente igual que el de la columna H20. ¿Esto quiere decir? Bueno, esto es una simulación hecha desde el 30 de junio de 1998 con el Eurostoxx. El 30 de junio de 1998, el Eurostoxx terminó a 3.000, este fue el LAX, ¿no? A 3.406. Y la volatilidad era del 24,51 en el caso de las calls, ¿no? Entonces yo digo, bien, me voy a mover 5 días adelante. Es decir, si este día la volatilidad era un 24,51, quiero saber cuál es la expectativa que yo tenía para esta misma sesión, para este día 7 de julio de 1998, dónde estaría el mercado. Y entonces utilizo el parámetro de lo que pasó hace 5 días para poder reprogramar toda la simulación y saber qué es lo que hubiese pasado si hubiese vendido esa opción, cuántas veces me hubiese entrado dentro del dinero o cuántas veces hubiese cumplido que el mercado si hubiese movido en esos parámetros según la calculadora con un máximo y un mínimo, bien para arriba o bien para abajo. No estoy diciendo que sea alcista o sea bajista, ¿vale? Entonces, utilizando ese parámetro, sabemos que ese día, el día 30 de junio, el precio del cierre de mercado fue 3.406. Si el cierre del mercado fue 3.406 y la volatilidad este día era 24,51, yo sé que el día 7 de julio de 1998, según el modelo, el mercado, y fíjense en esta fórmula que aparece, lo que estoy haciendo es dividiendo la volatilidad por la raíz cuadrada de 252 y multiplicándola por la raíz cuadrada de 5, que son los días que yo quiero programar, ¿no? Quiero saber cuántas veces en los últimos 18, 20 años, ¿no?, el mercado se ha salido dentro de los parámetros de lo que dice la teoría matemática de la volatilidad, ¿vale? Entonces aquí me dice que es un 3,45%, pero claro, sabemos que la volatilidad es simétrica, porque es la desviación típica, la desviación estándar, es un concepto matemático, ¿no? Luego el mercado no es exactamente así, pero nos sirve para manejarnos, ¿no? Y sabemos que el mercado se podía haber movido entre 3.289 y 3.524, es decir, aquí le estoy restando el 3,45% y aquí le estoy sumando el 3,45%. Lo que me quiere decir la volatilidad es que con un 68% de probabilidad el mercado se tenía que haber movido entre estos márgenes. Vamos a marcarlo aquí. Entre 3.289 y 3.524. Vamos a ver qué pasó. El mercado terminó a 3.530. ¿Qué quiere decir? Que el mercado superó, es decir, para este caso que hemos utilizado, es decir, nuestro criterio de volatilidad no fue correcto. El mercado se salió, terminó a 3.530, cuando a mí me decía la volatilidad del 24,51 que el mercado, su máximo nivel alcista para este momento era 3.524. ¿Pero qué me está diciendo? No, me está diciendo, cuidado, con un 68% de probabilidad el mercado tiene un máximo en 3.524. Lo que quiere decir es que no siempre la probabilidad se cumple. Por eso en el artículo que pueden leer aquí como Donald Trump y la volatilidad, yo les explico por qué Donald Trump con un 20% de expectativas no de votos, sino de ganar las elecciones, ganó las elecciones en Estados Unidos frente a Hillary Clinton. Y la razón es sencilla, es simplemente la aplicación teórica de volatilidad. Con un 68% de probabilidad, es decir, ganaría las elecciones Hillary Clinton. Lo que se cumplieron es que el mercado, en este caso los votantes americanos, se saltaron la ley de probabilidad, lo cual es absolutamente posible y probable, ¿no? Con esto ya hemos visto que aquí no se cumple la teoría de la volatilidad. Bueno, sí se cumple, pero como es un 68%, el resto del 68 hasta el 100%, bueno, pues pasa con... Se ha salido. Vamos a ver qué pasa en otra fecha. Vamos a ver esta fecha. Este mismo día, el día 7 de julio, decimos que la volatilidad era un 24,01.
¿vale? Entonces ese 24,01 lo marcamos aquí y vemos cuál fue el precio del mercado, 3.530, que es el mismo precio que hemos puesto aquí. ¿Eso qué significa? Que si volvemos a dividir ¿eh? la volatilidad 24,01 entre la raíz de 252 y lo multiplicamos por SQRT por 5, BE12, de la celda BE12, nos va a dar exactamente en qué margen se movería el mercado. Y aquí me dice que sería un más menos 3,38% en los próximos 5 días. Significa que por la parte abajo tendría un 3.411 y por la parte alta un 3.650. Y vamos a ver qué pasa. Es decir, esos 5 días después sería el día 21 de julio del 1998 y el mercado se movió, bueno, el mercado cerró a 3.649. ¿Qué quiere decir? Que no superó el 3.650, con lo cual aquí ese 68% de probabilidad funciona y el mercado no sobrepasa los límites que hemos establecido. Si hacemos este análisis a lo largo de todo este tiempo, esto está hecho hasta enero del 2017, aunque, bueno, se puede seguir porque con los datos, una vez que tienes los datos es muy fácil de extrapolar, llegamos a una conclusión y esa conclusión está aquí. Veis aquí que aparece contar. Este count está contando las veces que aquí hay una celda. Me está diciendo que de las 4.830 sesiones que hay desde el 30 de junio de 1998, ¿vale? Solo en 1.000 el mercado se ha salido digamos, la regla del 68% de probabilidad. Es decir, se ha movido más de una desviación típica. Y eso significa que solamente el 21% de las veces, ¿no? ¿Qué es interesante ver aquí? Es interesante ver que, sin ser una regla perfecta, nos está diciendo que si utilizamos la regla de la volatilidad para medir las probabilidades que tenemos de tomar una decisión de comprar o vender una opción a un determinado plazo y en un determinado momento, ¿vale? Las probabilidades de que el mercado se salga de los parámetros están definidas en el mercado real en un 21%, es decir, con un 68% de probabilidad. Es decir, el mercado va a estar dentro de los parámetros que estamos definiendo y en este caso, es decir, solo el 21% de las veces el mercado se salió de su margen. Es decir, el mercado real lo que nos está diciendo es que el nivel de probabilidad de que eso pase en un plazo de 5 días es del 21%. No sé si tengo arreglado aquí esto porque tuve el otro día, lo toqué, hice un fallo, pero si pongo 10, bueno, aquí me salen 906 veces. Bueno, me sale aquí value porque obviamente no existen precios anteriores, ¿no? Entonces, por eso sale value, pero un 19%. ¿Y si ponemos 22, es decir, a un mes vista? 945. Veis que se mantiene de una manera bastante constante, ¿no? Este número, ¿no? Con lo cual, es interesante ver ese aspecto, ¿no? Es decir, es curioso cómo utilizando esta regla puedo extrapolar datos a periodos de tiempos más largos y no tengo diferencias significativas, ¿no? Una vez dicho eso y explicado el concepto básico de la volatilidad, les voy a enseñar un backtesting. El backtesting que luego pueden leer en la otra página. Vale. El backtesting que yo he hecho aquí, permítame, tengo que hacer aquí, mover unos cuantos ceros. Aquí, 0, 0, 0. Es un modelo que es más complejo, ¿no? Y luego en el mercado, en el futuro, vale. Bien. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Vale, básicamente lo que hemos hecho ha sido comprar un futuro el día 30 de junio de 1989, ¿vale? Y mantenerlo hasta la fecha, es decir, lo hemos mantenido vivo durante todo este tiempo. Bueno, esto está hecho hasta el 22 de mayo del 2017, ¿vale? ¿Qué es lo que hubiese pasado? Es decir, habiendo vendido sistemáticamente opciones call, ¿no?
pues hubiese pasado que hubiésemos tenido una rentabilidad, un performance, de punto a punto de 391%, lo que daría una rentabilidad anualizada del 8,74%. Cuando el mercado ha tenido un performance del 5% y una rentabilidad interanual del 0,26%. Esto significa, adicionalmente, en términos de riesgo, la volatilidad de este modelo, es decir, comprar sistemáticamente el futuro y vender la opción de contado, rolando siempre la posición, tiene una volatilidad de un 13%, es decir, un riesgo con un 68% de probabilidad, es decir, el mercado va, es decir, nuestras expectativas de rentabilidad son más o menos 13%, cuando en el mercado las expectativas de rentabilidad son del 19%. Lo que nos está diciendo es que el mercado tiene mucho más riesgo comprar directamente, digamos, el mercado, acción pasiva, a una acción activa, que es la de gestionar vendiendo haciendo call cubierta sobre nuestra posición de contado, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es alfa. Si comparamos las rentabilidades, obviamente aquí hay meses, hemos vivido épocas brutales, ¿no? En todos estos años, ¿no? Desde 1998 hasta 2017, casi 20 años, ¿no? Bueno, pues esto vemos lo que ha hecho el mercado cada uno de los años. Vemos bajada de 1,89, eso es para ese periodo, el 99 subió un 46%, bajó un 2, 20, 30, obviamente vivimos el 2008 que bajó un 44%. Esta estrategia, es decir, perdió un 19,53%, es decir, también tiene sus periodos negativos, por eso tiene riesgo, ¿no? O tiene su riesgo. Pero a mí lo que me interesa no es que hagan esa estrategia, sino que entiendan qué es lo que está detrás de lo que es la gestión de opciones, ¿eh? O sea, no se fijen tanto en que, qué estrategia más buena, la voy a hacer, ¿no? Sino que, porque esto se puede tocar, ¿no? Es decir, pero podemos sistematizar, digamos, estrategias utilizando, bueno, determinados criterios, como es la volatilidad en este caso, a un plazo determinado, ¿no? Para mí es muy interesante, y no me voy a alargar mucho porque si no, no nos da tiempo a poder entrar en otros, en otros temas que yo quería también contarles en la sesión de hoy, ¿no? Es el tema de lo que vamos a ver vamos a verla con momento está vale. Bien. Les voy a explicar cómo yo he diseñado esa estrategia para llegar a esos números. Básicamente lo que yo he hecho ha sido lo siguiente, ¿no? Ven aquí un 4. 4 en Excel es jueves, ¿no? Ven ahí en la fórmula weekday, ¿no? Entonces lo que yo hago, lo que hacemos es lo siguiente. Lo que yo he hecho con este modelo, ¿no? Este sería el número de semana del año, ¿eh? Ese 44 es un número en escaso de octubre del 2014, la semana 44 es una semana par. Luego tenemos semanas impares, veréis que está en blanco, y luego tenemos otra vez la semana par, sería la 44. Estas serían los días de la semana 45, y eso sería la semana 46, ¿no? Entonces, lo único que he hecho ha sido, todos los jueves de cada semana impar del año, he vendido una opción call en el primero o segundo vencimiento. En este caso, aquí tengo a 43 días vistas, ese sería el segundo vencimiento, y he cerrado la anterior, de tal manera que aquí tenía vendido, voy a aumentar el volumen, aquí tenía vendido la call 3125, veis ese número, la voy a marcar aquí en amarillo, y ese jueves cierro la 3125 y abro la 3200. Por eso, es decir, cada día tengo, en esta columna se puede ver los puntos que gano y pierdo cada día. Aquí, por ejemplo, esta opción, la 3125, perdió 26,52 puntos. Y este día, el día que hago el cambio, esta opción ha perdido 2,45. Sin embargo, al día siguiente, el día 7 del 11, el 2014, gana 17,48 puntos. Este modelo es ciego, es decir, no piensa nada más que en términos objetivos. Renueva cada 2 semanas los jueves de las semanas impares, ¿no? Y decide un determinado nivel del strike basado con las condiciones de volatilidad, ¿vale? Bueno, tiene algunas pequeñas derivadas o ajustes que yo he hecho, pero no son importantes. A mí no es importante porque lo que yo he tratado de explicarles es cuál es el espíritu del modelo, ¿no? ¿Qué nos interesa saber? Nos interesa saber cuántos puntos sí hemos ganado o perdido, es decir, cuántas veces hemos entrado y hemos estado fuera del dinero. Porque no siempre que entras fuera del dinero o
entras dentro del dinero o te quedas fuera del dinero, los resultados son lineales en el mercado de opciones. El mercado de opciones no es lineal, es una curva. ¿eh? Es una curva más o menos compleja, pero es una curva, ¿no? Entonces quiero que vean esto. De las 4.822 sesiones acontecidas, ¿vale? Ha habido 320 que ha estado, el mercado ha estado in the money. Básicamente, veces que ha saltado ese nivel de opción call que yo he vendido. ¿eh? Ese 20% que no salía en el otro caso, lo he conseguido reducir al 6,6%, ¿vale? Y el número de sesiones que el mercado ha terminado fuera del dinero, es decir, las veces que no ha llegado al strike que yo he vendido en el periodo de tiempo que yo he definido, son 4.501. Pero fíjense para que vean que no es lineal el concepto de rentabilidad. Hablamos de un 6% contra un 93%. Teniendo un 6,6% de, digamos, donde yo he calculado mal, por decirlo de alguna manera, el modelo no ha sido perfecto, ha perdido 4.911 puntos. Y cuando ha sido el modelo bueno, se ha quedado fuera del dinero, ha ganado 9.642 puntos. El resultado neto es que ha ganado en todo ese periodo 4.731 puntos. Esa rentabilidad del 8% interanualizada, ¿vale? Y aquí tengo todas las sesiones de los días positivos y negativos. Aún estando dentro del dinero, es decir, los días, los puntos positivos que he ganado, con el que hemos ganado, o que esa estrategia ha ganado, porque, es decir, son 2.075 puntos. Sin embargo, los puntos negativos son 6.986, es decir, he perdido más de lo que he ganado. Ese es el resultado de 4.900. Y de todas las sesiones, de esas 4.500 sesiones que el mercado, nuestra opción call vendida ha estado fuera del dinero, es decir, el mercado no ha llegado al nivel del strike que nosotros habíamos vendido, ¿vale? Por ponerles un ejemplo para que lo vean un pelín más gráfico. Bueno, esta es la posición sintética, pero si yo voy a quitar el futuro para que vean dónde el concepto del riesgo, ¿no? ¿Vale? Lo que me está diciendo ahí es... Voy a poner aquí para verlo. Lo que me está diciendo ahí, las veces que ha llegado, que ha superado ese nivel, este nivel que yo estoy poniendo aquí, ser el 20 de noviembre. Es decir, cuando el mercado se ha movido, el mercado aquí en este caso estaba a 3.600, cuando se ha movido más, es decir, ha pasado el nivel de riesgos que yo tenía perfilado en este caso de 3.875. Eso es lo que me está diciendo que la posición ha entrado dentro del dinero. Como ven las curvas, también me puede ocurrir, o también puede ocurrir que aún así con el mercado quedándose fuera el dinero, podemos tener situaciones de pérdida, absolutamente. Por eso aparecen esa cantidad de puntos negativos. Si me permiten, si ponemos aquí, vamos a poner una volatilidad para que salgan unos números mejores. Y vean mejor el gráfico. Vale. Ahora ven mejor el gráfico, ¿no? Lo que estoy diciendo aquí es decir, todas esas situaciones donde el mercado se movió a partir de aquí es cuando entra dentro del dinero, es decir, cuando el precio del subyacente supera el nivel del strike, el 3.875, ¿vale? En ningún caso estas opciones están llevadas a vencimiento, con lo cual gran parte del resultado está en estas curvas, en los días que han pasado hasta el vencimiento, ¿eh? Nunca en el vencimiento. Si les digo bueno, esto es una pequeña nota, yo normalmente, es decir, no hay que obsesionarse con llevar las opciones a vencimiento, ¿eh? Es decir, no es la manera, digamos, de sistematizar modelos con opciones, ¿no? Lo que se puede hacer. Pero bueno, yo normalmente no es raro que lleve opciones a vencimiento, salvo en situaciones, pues, extremas. ¿Por qué? Porque la gama es muy grande y ¿para qué? Si ya he ganado el 80 o 90% de mi posición es mejor cerrarla, ¿no? La mía o de la de ustedes cuando lo hagan, ¿no? Vale. Bueno, una vez visto eso, es decir, voy a volver a incidir un momento en este detalle. Bien. Entonces, esto es lo que quiere decir, que siempre que ha estado fuera del dinero, es decir, los resultados de días han sido de 32.986, la suma de puntos aritmética, contra menos 22.000. Eso da 9.642 puntos. Es decir, se gana y se pierde. Uno no siempre gana. Pero bueno, esto les da una idea, cuando hemos hablado de probabilidad, lo que es una estrategia de call cubierta. Obviamente esto, con un poquito de imaginación y un poquito de trabajo, ustedes van a poder ser capaces de crear sus propias ideas de estrategias basadas en un concepto tan simple como es la volatilidad, ¿no?
pero léase esos artículos. Bien. Bien, ¿qué quería enseñarles ahora? Ahora quiero enseñarles otra cosa, ¿vale? Quiero enseñarles esto. Esto es un gráfico de volatilidad del Eurostoxx, ¿no? Vamos a subirle. Este sería el gráfico de volatilidad desde el 98 del Eurostoxx. Ven subidas, bajadas de volatilidad, es decir, vean la distribución, ¿eh? Vean cuál es la distribución de la volatilidad del Eurostoxx. Verán que, bueno, tiene una forma aproximada de campana de Gauss, aunque no es una campana de Gauss perfecta. Una de las razones es porque si usted a algún experto o hablan con alguien de opciones, es decir, lo que es seguro que le van a decir es que, bueno, valoramos opciones con Black-Scholes, suponemos el mercado log normal, pero el mercado no es log normal. Es aproximado, pero no es log normal, con lo cual hay criterios de valoración de opciones que pueden diferir, digamos, de esos estándares de Black-Scholes de los que estamos hablando, básicamente porque la curva de volatilidad no es como dice la teoría que es, ¿no? Pero bueno, les da una idea de cómo utilizarlo, ¿no? Y finalmente quería enseñarles este gráfico. Bueno, estos dos gráficos. Esto lo que he hecho aquí ha sido, ven porcentajes. Estos son todos los días positivos del mercado. ¿En qué niveles de volatilidad estaba el mercado? Es decir, por ejemplo, aquí con el mercado a 13,4, esta zona azul me está diciendo la suma aritmética, que está aquí, de cuánto son la suma aritmética de los puntos de todos los días que el mercado está en estos niveles de volatilidad. Y la zona roja sería los días que estando en estos niveles de volatilidad, en este caso, por ejemplo, 18, esto que estoy marcando aquí, pues ha tenido el mercado. Si nos vamos aquí, veríamos el componente del gráfico, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces el mercado ha estado en volatilidades entre el 14,8 y el 15,5? Pues la suma aritmética de todas las sesiones de los últimos 20 años que el mercado ha estado en unas volatilidades entre el 14,8 y el 15,5, solamente los días positivos, es un 48% en términos de rentabilidad. Normal, logarítmica, ¿eh? ¿Y cuál es la suma aritmética de esos porcentajes? 24,7%, ¿vale? Esto me parece transpose. Este es el número de transpose. El número de días. Número de días, sí. Número de días. Es transpose esta zona. Vale. Bueno, con esto un poco, ¿qué es lo que les estoy explicando? Que independientemente de la volatilidad del mercado, el mercado sube y baja. ¿Eh? Entonces, si extrapolamos estos datos y decimos, bueno, pero cuando la volatilidad es baja, ¿el mercado sube o el mercado baja? Bueno, normalmente sube y entonces vamos a este gráfico y aquí lo hemos neteado, hemos sumado los positivos y los negativos y lo que hemos conseguido es este gráfico. Con este gráfico, ¿qué es lo que obtenemos? Podemos ver en cada nivel de volatilidad si el mercado ha sido positivo o ha sido negativo. Y fíjense en un detalle, con volatilidades bajas el mercado no significa que esos días no baje, sino si hace una suma, y obviamente estamos hablando de 4.000 y pico sesiones, casi 5.000 sesiones, ¿no? El mercado tiene un sesgo positivo. Sin embargo, hay tramos de volatilidad complejos, como es el 22-24, es decir, que la suma es negativa. Y luego tenemos tramos también positivos entre el 25 y el 27, luego tenemos tramos negativos, es decir, cuando la volatilidad es alta, también lo normal es que el mercado pierda. Pero también es cierto que en esos niveles también se puede ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado al final lo que hace es volver. Es decir, eso es lo que el flash crash, ¿no? Es decir, el mercado cae, la volatilidad sube y el mercado sube después. Estas cosas suelen pasar si analizamos, bueno, ocurren muy frecuentemente, pero esto se lo enseño para que entiendan un poquito el significado de la volatilidad. Es decir, podemos ganar o podemos gestionar nuestro riesgo en cualquier nivel de volatilidad del mercado. Simplemente elementos un poco, bueno, pues de observación que siempre son interesantes de poder ver, ¿no? Y bueno, y ahora un poco como punto final, antes de entrar en lo que es bueno, el turno de preguntas, ¿no? Quiero decirles algo o quiero contarles algo, ¿no? Cuando hablamos de estrategias con opciones,
¿Qué es lo interesante? Lo interesante es saber, como ven aquí, en esas, cuál es la delta, la teta, la vega y la gamma, ¿no? Entonces, bueno, saben que en la página web hay página web, vamos a ver, em, libro de opciones, en la academia, libro de opciones, en estrategias. Bueno, tienen todas las estrategias posibles, ¿no? Pero bueno, yo quiero hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Es decir, para un poco romper, es decir, la estrategia de call cubierta está bien, pero hay otras muchas, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en lo siguiente. Vamos a vender una put Bueno, fíjese, he colocado 20 para que los números sean más interesantes de, de ver, ¿vale? Vamos a vender, por ejemplo, la put, si el mercado está de 3.000, vamos a ver, 3.450 y vamos a vender la call 3.750. Es decir, vamos a vender un strangle, ¿vale? Esto es un strangle, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una cosa, es decir, hemos vendido un strangle, ¿no? ¿Qué significa? Que tenemos aquí una delta prácticamente neutral, curvas muy neutrales, una teta de 1,45, es decir, cada día que pasa vamos a ganar un 1,45 puntos, tenemos una vega negativa del 3,70, cuidado, es decir, aquí podemos tener una incidencia, es decir, para que vean un poco el juego, ¿no? Si yo subo la volatilidad 5 puntos, ven cómo se mueven las curvas, han bajado, es decir, perjudica. Pero bueno, si la volatilidad sube 5 puntos, ¿por qué? Porque tengo vega negativa. Sin embargo, si la volatilidad baja 5 puntos, mejoro, es decir, durante la vida de mi posición, mejoro la posición. ¿Por qué? Porque básicamente vender opciones es tener vega negativa. Que eso está también en los libros, ¿no? Por aquí, vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí está. Esta hoja, que también está en la web, ¿vale? Podéis ver las sensibilidades, es decir, ¿qué es la vega? La vega negativa, calls vendidas, put vendidas, vega negativa. Bueno, es que hoy toca una sesión un poquito más rápida, ¿eh? Bueno, vamos a ver que, ahora decir, bien, ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a comprar del 3.600, perdón, esto es del vencimiento 1, esto le salía un poquito. Hay que tener cuidado cuando se hace esto para saber en qué vencimiento estamos, qué opciones estamos haciendo, ¿no? Aquí. Muy bien, vamos a poner del vencimiento 1. Bien, vamos a comprar a 3.600 y vamos a comprar también la put 3.600. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una mariposa. Bien, ya tenemos una mariposa. Una vez que tenemos una mariposa decimos vendida, donde he vendido, bueno, cuando la mariposa es la única, y fíjense, vega positiva, la mariposa es la única estrategia de cuando vendes opciones, ¿eh? Estás comprando volatilidad, estás comprando vega, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si en las zonas de las alas, en lugar de vender uno, vendo dos? Hemos transformado absolutamente la estrategia. Y tenemos vega negativa. Hemos transformado una vega positiva en una vega negativa. Esto es un elemento que nos va a permitir entender cómo nos puede afectar una determinada posición en el mercado según el paso
según el cambio de la volatilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante aquí? Interesante aquí es en un momento determinado, por ejemplo, ¿no? Es cuando se define una estrategia, poder entender perfectamente, perdón, aquí me he vuelto a confundir, esto es vencimiento 1, porque estamos haciéndolo todo el mismo vencimiento, ¿eh? Bien, esta sería la estrategia, esto sería más real, ¿vale? Es importante porque aquí estoy utilizando 20 de volatilidad, simplemente es un caso práctico para que el dibujo se vea más o menos atractivo, como la volatilidad están bajas del 10, como el gráfico está preparado para verlo con perspectiva y con horizonte, bueno, pues se ven a lo mejor, pues no se ve tan claro, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, cuál es la delta, prácticamente neutral, ¿no? Es decir, el movimiento del mercado no me va a afectar, pero sí me va a afectar el tema de la vega. ¿Qué significa este 3,97? Eso significa que, fíjense que aquí vale 55,19, ¿no? Entonces, una de la parte de la aplicación interesante aquí de este modelo es que yo puedo definir, quiero saber lo que va a pasar dentro, es decir, el número máximo de días que yo tengo para poder modificar esa estrategia es 25, que es el vencimiento, ¿vale? Aquí me ha costado 55,19. Dentro de 10 días, si el mercado está a 3.800, lo que me estaría diciendo es que este sería el nuevo valor de la estrategia. Sería menos 100, o sea, en lugar de menos 55, porque sería, digamos, valor neto de pago, ¿vale? Sería menos 114, con lo cual hay una pérdida neta, perdón, de 114 sería. Es decir, el teórico neto sería 43,80, ¿vale? Como es cerrar la posición, que es comprar todos, tendríamos una pérdida de 114 puntos, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué pasaría si el mercado fuese a 3.700. Tendría un beneficio de 147 dentro de esos 10 días. Si yo aquí digo, ¿y qué me pasaría en el día 12? Beneficio 181. Pero ¿qué pasaría si la volatilidad sube 5 puntos? Con el mercado a 3.700. El beneficio solo sería 44 puntos. Pero ¿qué pasaría si la volatilidad baja 5 puntos? Tendría un beneficio de 2,93. ¿Ven la cantidad de cambio? Estos son puntos, no son euros, ¿eh? Aquí hay que multiplicar por 10. ¿Ven el efecto, digamos, de los cambios? Porque es importante la vega, en este caso lo más importante, ¿no? Porque en este caso la teta no compensa la vega, ¿no? Con lo cual, cuando operen en opciones, no solamente es este dibujo tan bonito y tan de la doble montaña con un valle o el efecto mariposa, ¿eh? ¿Eh? Bueno, aquí tienen otra estrategia que pueden combinar haciendo opciones, ¿no? O sea, lo que les quiero decir un poco como resultado final de esta idea, de esta presentación de estrategia, es que tienen que considerar las griegas, especialmente si están haciendo opciones combinadas más o menos complejas, ¿no? Y tener una herramienta que les permita hacer una evaluación y una simulación. Obviamente, es decir, hay que entender que hay más variables que van a influir, como es qué curva vamos a tener, cómo vamos a llegar a este punto, cuál es el precio subyacente, es decir, una serie de factores que hay que considerar. Pero es tan importante entender lo que significa la vega, en este caso, o la delta en un momento determinado, o la gamma en un momento determinado, si hacemos muchos contratos que nos podría meter en una situación de riesgo determinado, ¿no? Pues, bueno, si ustedes conocen bien qué es la delta, la vega, la teta y la gamma, son capaces de hacer una evaluación del precio de las opciones, bueno, con una herramienta como esta que les voy a decir, ¿no? Al final, bueno, pues van a poder enfrentarse mejor al mercado. Obviamente, lo que yo les cuento aquí, esta hoja de cálculo, yo la he desarrollado. Bueno, es una página que yo he utilizado muchísimo y que he venido desarrollando a lo largo de toda mi vida profesional y que ahora lo que he hecho ha sido adaptarla para poder enseñar opciones, ¿no? Y poder hacer estos webinars, ¿no? Pero yo creo que es una herramienta muy útil y para todos aquellos que empiezan o que están en una fase de desarrollo determinada, poder tener una herramienta de dibujo y de simulación de escenarios de delta, vega, teta y gamma, lo pueden hacer ustedes en Excel perfectamente, ¿vale?
pero bueno, esta hoja lo que les ayuda es bueno, pues ahorrarse tiempo, ¿no? De alguna manera, y desde luego mejorar su entendimiento de las opciones, ¿no? Eh, esta hoja la tengo a la venta, es una aplicación, ¿eh? Cuesta 99 euros, si entran en la página web lo pueden ver, y lo único que hay que hacer es escribirme un email solicitándomela. Me podéis llamar por teléfono también, ¿no? Y, bueno, se me olvidó deciros, hay una cosa que es gratis en la hoja, en la web, ¿no? Que es la calculadora de volatilidad, ¿no? Eso que les he enseñado antes para calcular la volatilidad, si entran aquí en la parte de calculadora de volatilidad, pueden hacer aquí las simulaciones, ¿eh? Está preparado para, vamos a ver, sí, está preparado para hacerse, ¿no? Y luego la calculadora de volatilidad solo tienen que enviarme, para todos aquellos que asisten a mis webinars, ¿no? Me envían un email a cientoinfutures.info@gmail.com y bueno, y podéis solicitarme la hoja. La hoja tiene muchísimas cosas más de lo que estoy contando. O sea, la hoja tiene un potencial súper profesional, es decir, quizás pueda parecer muy compleja, con un montón de pestañas, pero bueno, yo doy, para todos aquellos que la queráis adquirir, es decir, si solo tenéis que enviarme un email, yo hago una hora de sesión para explicaros un tutorial, y luego si tenéis alguna duda me podéis escribir un email o llamar por teléfono y yo os lo explico, ¿no? Porque se trata de una herramienta de ayuda, ¿no? Es decir, mi trabajo es de formación, es enseñarles, ayudarles a entender el mundo de los derivados, entender las opciones y mejorar, obviamente, su rendimiento y capacidad de enfrentarse al mercado, ¿no? Y tiene cosas súper interesantes y muy bonitas que les van a hacer descubrir el mundo de los derivados, el potencial que tienen, y no solamente verlo solamente desde la perspectiva, digamos, direccional del mercado, sino cómo puede enfrentarse a situaciones absolutamente complejas, es decir, de una manera mucho más sencilla, ¿no? Como yo digo, los derivados tienen menos riesgo que comprar directamente acciones, ¿eh? Bueno, una vez dicho eso, vamos a entrar a las preguntas. Veo que no hay muchas hoy, ¿vale? Y me dice Juan Carlos, ¿vale? Hola, José Carlos, he visto que vas a dar un curso sobre estrategias de opciones y futuros. Vale, vale. Bueno, es verdad, porque además de contar aquí las cosas, voy a dar un curso con estrategias de inversión. O sea, si entráis en estrategiasinversión.com, veréis, bueno, un curso que voy a dar de 21 horas más unas sesiones de coaching y mentoring. Bueno, si os interesa, solo tenéis que entrar ahí y pedir información, y es un tema que coordina estrategias de inversión, ¿vale? Eh, Juan Carlos me pregunta, otro Juan Carlos, no el mismo que me preguntó ese tema, ¿no? ¿Dónde se cambia el apalancamiento del subyacente? Por ejemplo, si se opera con el DAX, el apalancamiento es de 5 euros. Bueno, hay que modificar algunos aspectos de la hoja, Juan Carlos, lo puedes hacer aquí en el gráfico, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué habría que hacerlo para hacerlo aquí? Bueno, aquí básicamente veis que aquí tengo Zero at the Money, 2.600 el round. Si yo pongo aquí 12.000, suponiendo que es el DAX, ¿no? Veis que me ha cambiado todo. Bueno, obviamente ha cambiado todo a 12.000, pero ya el strike que tengo aquí no es... Voy a poner aquí 0 para que no me líe. Solo tengo que... Obviamente no el strike 3.450. Hago el 12.000. Y ya tengo. Para ver el efecto multiplicador, si el multiplicador es 5, donde pone multiplicador 10, pones 5. Y ya está resuelto. ¿Vale? La razón que sale aquí NA tendría que ver porque hace un lookup de... Bueno, sí, perdón. No podemos poner un step de 25, pongamos un step de 100, por ejemplo. Bueno, me parece que son 50. Digamos, distancia step es distancia entre strike, ¿no? Bueno, aquí me sale hasta el 1950. Si pongo un step de 100. Vale. Me sale ahí
este número. De todos modos, si alguien quiere que yo le haga un desarrollo de la hoja, alguien que me lo haya comprado la aplicación y que quiera explícitamente, aunque esto lo puede hacer cualquiera manualmente, ¿no? Y esto está preparado para cualquier tipo de activo de subyacente, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo ayudarle a cualquiera, digamos, a hacer la hoja ad hoc, digamos, a sus necesidades, ¿no? Lo que sí es interesante en que todas las hojas que tengo aquí diseñadas tienen esa facilidad, están preparadas para poder cambiar el subyacente y hacer dibujos sobre el mercado que nos interese, ¿no? De hecho, aparece aquí, tengo un OMON por 4, bueno, en este caso sale por el mes de vencimiento, 22 de noviembre, ponemos, ¿no? Y realmente está Black and Source metido, tiene todas las herramientas necesarias, se pueden dibujar cosas, se puede ver gráficos muy interesantes de superficie y volatilidad, calcular el precio de una opción a partir de la volatilidad, bueno, tiene muchos, muchas herramientas muy interesantes y sobre todo, por ejemplo, a mí me encanta esta, ¿no? Que la suelo utilizar para enseñar opciones, ¿no? Es decir, cómo se mueve el precio de una opción. Es que ha pasado el tercer viernes del mes, ¿no? Y entonces estamos aquí, vale. Es muy interesante ver, por ejemplo, en esta, ¿no? Cuando tengo los diferentes vencimientos, bueno, aquí noviembre y noviembre es lo mismo, ¿no? ¿Vale? Lo que ha cambiado es la volatilidad, por eso son los números diferentes. Aquí hablo de 14 contra 12, 13 contra 12, por eso estos números son diferentes, pero que es interesante saber cuál es la vega de una opción más lejos del dinero, cuál es la vega de una opción no más lejos del dinero, de vencimiento más lejano, de vencimiento más corto, con lo cual, en un momento determinado, con esta herramienta, digamos, comparativa en términos de precios, podemos simular y ver, o sea, investigar todo lo que nos apetezca de saber por qué la volatilidad afecta de una manera una opción y afecta de otra, y sobre todo a quitaros el miedo, a que se quiten el miedo de cuando veamos la página de los precios, es decir, bueno, esto es caro o barato, ¿no? Es decir, este 86 es caro o barato. Bueno, pues depende de la perspectiva. Lo único que tenemos que saber en qué volatilidad estamos. 10,51. ¿Qué pasa si nos vamos a septiembre de 2018? Que tenemos volatilidades del 15, ¿no? Entonces, esta herramienta de la que estamos hablando nos hace ver los precios, o sea, 2,90, en este caso de la call 3400 del vencimiento de septiembre del 2018, es mucho poco. Bueno, es barato, caro. No es ni barato ni caro. Está calculado con una volatilidad del 15,57 y computando también toda la tasa de dividendos que va a haber de aquí al 2018, ¿no? Con lo cual, podemos simular y ver que en un momento determinado podríamos simular y ver una combinación de estrategias determinada de un vencimiento más corto o un vencimiento más largo. Y aquí cabrían, por poner un ejemplo, si nos vamos a ver una opción del 20 de diciembre del 2018, son fechas metidas un poco... Fijaos la vega. Es decir, cuando estéis operando en opciones muy lejanas, la vega que tenéis es brutal, con lo cual, es decir, imaginaos que podéis diseñar una estrategia que diga, yo quiero tener vega positiva y limitar mi riesgo. Entonces, es elegir una estrategia que tenga vega positiva y que sea lo más lejana posible, de tal manera que tenga un efecto brutal la volatilidad, un incremento de la volatilidad en la estrategia, ¿no? Bueno, pues eso lo podéis simular utilizando herramientas como esta, ¿no? Y ver el efecto. ¿Por qué? Porque significa que cuando se mueva un punto el subyacente, un solo punto, el precio de esta opción se va a mover 14,9 puntos. Igual que podemos reducir la vega en determinados momentos y pasar de money, out of the money, y saber cuál es el efecto, digamos, en el mercado, ¿no? Bueno, entramos en cosas muy complejas, no muy complejas, sino que requieren tiempo, porque esto de los derivados es como una flor que va abriéndose y según se va abriendo, ¿no? Si está cada vez abarca más. Pero eso es lo que le hace interesante y desde luego que se puedan entusiasmar mirando las grandes posibilidades de gestión del riesgo con este producto, ¿no? Bueno, veo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer poderles contar y hablar de opciones y espero verles en las próximas sesiones. No obstante, en mi canal de YouTube, que
aprovecho para decirles que pueden acceder a él a través de aquí donde pone webinars, me parece. Sí. Aquí, en webinars, si entran en cientoenfutures.com channel, pues van a entrar a mi canal de YouTube y ahí tienen todas, bueno, toda una serie de todas los webinars que durante este último año he ido impartiendo. Muchos aparentemente tienen el mismo concepto y son repetitivos, pero en cada uno siempre trato de meter cosas un poquito diferentes, ¿no? Yo sé que eso pueden parecer un poco largos, pero yo creo que si se leen un poquito todo lo de la web y, bueno, y les divierte aprender de opciones, siempre hay cosas muy interesantes que cuento en cada uno de ellos y en muchos de ellos ligeramente diferentes, ¿no? No hay dos iguales, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Si quieren algo, ya saben que me pueden escribir a la dirección de correo electrónico 101futures.info@gmail.com y espero que haya sido interesante el webinar de hoy. Muchísimas gracias y pronto lo podéis ver en YouTube.